3 relatos escalofriantes reales, secretos embrujados expuestos que cambiarán tu vida para SIMPRE. Verónica siempre había sentido que su barrio en Tijuana era su refugio, un lugar donde la comunidad se unía ante las adversidades. Sin embargo, desde que se separó de su marido, una extraña oscuridad se había apoderado del vecindario. Las noches que solían ser tranquilas, ahora llevaban el eco de murmullos inquietantes. Verónica, que trabajaba en turnos nocturnos en una estación de autobuses, regresaba a casa sintiendo que algo la seguía. Las sombras se alargaban tras de ella, y el silencio de las calles se tornaba ensordecedor. Una noche, exhausta, notó a un grupo de hombres en la esquina de su calle. Sus rostros eran impenetrables, sus risas, amenazadoras. Sentía el sudor frío resbalando por su frente. Intrigada y asustada, se preguntó qué sucedía con esos hombres que parecían insistir en estar ahí, como un fétido recordatorio de que algo malo se cernía sobre su hogar. Cuando sus miradas se cruzaron, un escalofrío recorrió su espalda. No están bien, pensó, una inquietante corazonada que no la abandonaría. En casa, Sofía, su hija de 6 años, había cambiado. Sus dibujos ahora eran extraños, llenos de criaturas con ojos enormes y garras afiladas. «Mamá, están enojados», había escrito en una de las hojas. Verónica sintió pánico, el corazón le latía con una fuerza desmedida. ¿Qué quería decir su hija? Los murmullos en la vecindad, que al principio eran susurros lejanos, ahora eran ecos que la perseguían incluso en la oscuridad de su hogar. La paranoia era una sombra constante. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. La situación se intensificó cuando un viejo conocido, un hombre que siempre había sido amable, comenzó a acercarse cada vez más. Su mirada ahora tenía un brillo inquietante, y Verónica podía sentir el terror encarnándose en su propio hogar. Las sonrisas y las palabras amables se desvanecían, dejándole solo un vacío helado. El temor comenzó a consumirla, y cada movimiento del hombre la hacía temer lo peor. Desesperada, consultó a una anciana del barrio, una mujer que conocía historias de tiempos antiguos. La anciana murmuró sobre una entidad que despertaba en tiempos de agitación, que había causado estragos en familias, haciendo que se volvieran unas contra otras. Verónica sintió una oleada de terror, las imágenes de los monstruos que dibujaba Sofía resonando en su mente de manera perturbadora. Esa noche, se dio cuenta de la verdadera amenaza. Estaba más cerca de lo que se imaginaba, disfrazada de familiaridad. Y en medio de la soledad y el miedo, escuchó su nombre susurrado desde las sombras, incluso cuando estaba a punto de encerrarse tras la puerta. La elección estaba próxima, y la pregunta que la atormentaba era, ¿podría confiar en sus instintos, o la sombra del peligro la había llevado a la locura? Mientras las sombras se cernían sobre ella, Verónica comprendió que había demasiado en juego para rendirse. ¿Qué secretos oscuros revelaría la noche? Las respuestas la llevarían a un destino que jamás habría imaginado. Las horas se deslizaron llenas de inquietud. Verónica no podía cerrarle los ojos a la oscuridad que habitaba el vecindario. Se inquietó aún más cuando, al despertar, encontró a Sofía sentada en la esquina de su habitación, la mirada fija en la ventana. La pequeña parecía hablar con las sombras que danzaban afuera. «Mamá, ellos vienen», susurró la niña, y aquellas palabras resonaron en el núcleo de su ser, como si el aliento helado de un muerto le acariciara el rostro. Verónica sintió que el pánico la aplastaba. No solo era la amenaza de los hombres de la esquina, había algo más, un mal antiguo que se enraizaba en el alma de la comunidad. La anciana del barrio había mencionado un ritual, una forma de protegerse de la maldad que se había apoderado de lo que alguna vez fue su hogar. Verónica sabía que debía actuar, pero el miedo era un monstruo que la mantenía paralizada. La idea de enfrentar lo desconocido la atormentaba, pero no podía permitir que Sofía sufriera más. Esa tarde, armada con el valor que le quedaba,
Verónica se acercó nuevamente a la anciana. ¿Cómo se hace para protegernos?, preguntó con la voz temblorosa, la angustia opacando su determinación. La mujer le ofreció una mezcla de hierbas secas y un pequeño amuleto que parecía hecho de barro. Dilo con convicción, y ellos no podrán tocarte, dijo la anciana. Esa noche, cuando la oscuridad se volvió densa y las sombras parecían retorcerse en el rincón de cada habitación, Verónica se preparó. A medida que comenzaba a murmurar las palabras, sintió el aire volverse pesado, cargado de una presencia amenazante. El ambiente nacido del silencio se impregnó de susurros cada vez más nítidos. Verónica, Verónica, la voz resonó, suave al principio, pero después se tornó ensordecedora, como un coro de almas en pena. Vete, gritó, más fuerte de lo que creía posible, pero fue como intentar apagar un fuego con agua. La sombra del hombre conocido se materializó en su mente, y no podía evitar ver su rostro distorsionado por la ira. Sofía apareció en la puerta, con sus ojos grandes y llenos de un terror que Verónica nunca había visto antes. Mamá, están aquí, dijo la niña, señalando hacia la habitación oscura. Verónica giró rápidamente, la presa de un pánico visceral. Las sombras no solo estaban afuera, sino ahí, a su alrededor, esperando la oportunidad perfecta para atacar. No dejaremos que te alejes, susurraron los ecos, sus palabras tan frías que casi le robaron la respiración. Ella, luchando por mantener el control, repitió las palabras del ritual. Pero algo en su interior se tambaleaba. ¿Lo estaba haciendo bien? ¿Tenía realmente el poder para expulsar esa oscuridad? De repente, un grito aterrador resonó por toda la casa, proveniente del fondo, como si un niño en gran dolor clamara por ayuda. Verónica y Sofía intercambiaron miradas aterrorizadas. La certeza de que no estaban solas se apoderó de ellas, la vida en el vecindario había cambiado, y lo que antes creían que era una simple circunstancia, ahora era claramente una presencia malignamente consciente. Las luces comenzaron a parpadear, y las sombras se acercaban más, sus formas tomando figuras familiares, burlándose de lo que alguna vez fue la paz. Verónica se sintió rodeada, y la angustia se hizo insoportable. La última estrofa del ritual quedó atorada en su garganta cuando Sofía gritó, «Mamá, no dejes que me toquen». Las palabras resonaron más allá de su comprensión, y en el umbral de la desesperación, Verónica se dio cuenta de que el verdadero desafío apenas comenzaba. Debería enfrentar no solo a las sombras, sino a aquellos a quienes alguna vez había considerado amigos. ¿Lograría salvar a su hija a costa de todo? Juntas, se enfrentaron al grito que llenaba la habitación, sin saber que el verdadero horror estaba aún por revelarse. El grito resonaba, agudo y desgarrador. Verónica se sintió como si su corazón se detuviera en su pecho. No, por favor, murmuró, aferrándose a Sofía, quien temblaba a su lado. Las sombras parecían cobrar vida, dando saltos imponentes e implacables, guiándose por un deseo insaciable de amenazas. Sofía, gritó, tratando de sacar valor. Debemos salir de aquí. Las luces seguían parpadeando, creando un baile fantasmagórico que hacía que las paredes se cuajaran y el suelo pareciera moverse. De repente, el grito se detuvo, dejando un silencio ensordecedor. Fue entonces cuando Verónica sintió una helada presión en su pecho, como si la oscuridad las estuviera rodeando, estrujándolas. Miró a su hija, cuyos ojos reflejaban el terror absoluto. ¿Dónde están?, preguntó Sofía, su voz apenas un susurro. Antes de que Verónica pudiera responder, una figura se materializó frente a ellas, borrosa inicialmente, pero rápidamente tomando forma. Era una mujer, aunque su rostro estaba envuelto en sombras. Sus ojos, dos pozos oscuros y vacíos, destilaban una tristeza infinita. ¿Por qué venís aquí?, preguntó en un eco lejano, como si el aire mismo se comprimiera para permitir su voz. Verónica sintió que la sangre se le helaba. Esa cara le resultaba familiar. Recordó a su vecina, Marta, quien había desaparecido de la comunidad un par de meses atrás. Marta susurró, sorprendida por el miedo que sentía hacia aquella figura que alguna vez fue amiga. «Mami, no te acerques». Sofía gritó, y el instinto maternal encendió un fuego en el interior de Verónica. Se interponía entre su hija y la sombra, viendo cómo la presión oscura se hacía más densa. «Vete de aquí, Marta.
no te queremos. La figura se inclinó levemente, como si se viera afectada por las palabras de Verónica. No soy quien fui. Un pacto se ha roto, y ahora busco la paz. Y tú me la puedes dar, dijo, su voz una combinación de súplica y odio. El amuleto que le había dado la anciana colgaba pesadamente de su cuello, ardía en su piel. No te voy a fallar, Sofía, prometió, sintiéndose más fuerte. Recordando el ritual que había empezado, Verónica levantó la mano, y cada palabra que había aprendido comenzó a brotar de sus labios. No me toques. Te rechazo. Las sombras crecieron desesperadas, como si la declaración de guerra de Verónica les hubiera infligido un daño. La figura de Marta se retorció, su rostro distorsionándose en una mueca de dolor. No puedes hacer esto, gritó, con un eco de angustia que reverberó hasta las paredes. Verónica tuvo una chispa de esperanza, pero fue inmediatamente arrastrada por la realidad. Las sombras no solo eran de un espíritu atormentado, comprendió que eran también las almas de aquellos que habían caído en el mismo pacto, amigos y vecinos que ahora eran parte de esta tormenta oscura. Sofía, agárrate de mí. Verónica gritó, mientras la figura, debilitada, comenzaba a desvanecerse en un espeso torbellino de sombra. Pero antes de que Marta pudiera extinguirse por completo, pronunció unas palabras que helaron el aire. Este no es el final. Otros vendrán. El pacto no se ha roto, la venganza de los que habían sido amigos pesaba en la atmósfera, una advertencia siniestra que dejó un escalofrío en la espalda de Verónica. La habitación vibraba, y las sombras ahora se retorcían con más furia. La luz se extinguió completamente, dejando solo el eco de la advertencia resonando en la oscuridad. Verónica y Sofía, sintiendo el peligro al acecho, huyeron sin rumbo, sumidas en un juego de sombras que no terminaría ahí. La desesperación había cobrado vida propia y, en su mente, la pregunta reverberaba angustiosamente, ¿cuántos más vendrían? ¿Contra quiénes tendrían que luchar la próxima vez? Verónica y Sofía corrieron por el pasillo, las paredes parecían cerrarles el paso, como si la misma casa estuviera en su contra. El eco de las voces de aquellos que habían caído en el pacto resonaba a su alrededor, llenando el aire con lamentos que desgarraban el alma. Cada paso que daban resonaba con el latido acelerado de su corazón, que sentía a punto de estallar. Mamá, no quiero estar aquí. Sofía gritaba, presa del pánico. Verónica intentaba ser fuerte, pero la desesperación la atrapaba cada vez más. En su mente, la advertencia de Marta giraba como una trampa mortal, otros vendrán. Una puerta al fondo del pasillo se abrió, revelando una habitación oscura, apenas iluminada por una luz tenue que parpadeaba. Sin contemplar las consecuencias, Verónica tiró de Sofía y entraron, cerrando la puerta rápidamente detrás de ellas. La habitación era pequeña, llena de polvo y telarañas, un lugar que una vez había sido un refugio, ahora se sentía como una trampa. ¿Qué hacemos, mami?, preguntó Sofía, las lágrimas brillando en sus ojos. Verónica se agachó, intentando calmarla mientras miraba a su alrededor. En una esquina, un viejo espejo cubierto con una manta se asomaba como un objeto olvidado. Su corazón se encogió, había oído historias sobre espejos que capturaban almas. Vamos a pensar, necesitamos un plan, dijo, intentando respirar profundamente. Luego escucharon un susurro, tan bajo que apenas lo percibieron. Era un murmullo que parecía provenir del espejo. Verónica se acercó, hipnotizada por su superficie neblinosa. Mamá, no. No lo toques. Sofía la seguía, petrificada como un pez atrapado en una red. Pero la curiosidad era más fuerte que el miedo y, con vacilación, Verónica levantó la manta, el espejo brilló un instante, y lo que vio la hizo retroceder como si la hubieran golpeado. En él, vislumbró no solo su reflejo, sino el rostro de Marta, ahora deformado y lleno de rabia. ¿Vas a romper el pacto? ¿Eres tan valiente?, preguntó el reflejo, su voz distorsionada como si le hablara desde el fondo de una caverna oscura. No. Desaparece. Verónica gritó, dando un paso atrás mientras las sombras de la habitación parecían cobrar fuerza, contorsionándose de maneras imposibles. Sofía se aferraba a su pierna, temblando de miedo. Mira más allá de lo que ves, es solo un reflejo,
Verónica, murmuró la voz de Marta, atrayendo su atención de nuevo. Un pacto tiene dos caras. Si no eliges, sufrirás las consecuencias. Sofía, sintiendo el terror que emanaba de su madre, preguntó, ¿qué está pasando, mami? Debo hacer algo, pensó Verónica, con una mezcla de impotencia y determinación. No puedo dejar que esto se repita. Sin pensarlo más, se acercó al espejo una vez más. Voy a romperlo. Voy a liberar a todos, gritó, sintiendo que su voz resonaba con la fuerza de su propia desesperación. Pero lo que no sabía era que esto podría tener un costo inesperado. Mientras su mano tocaba la superficie fría del espejo, sintió un tirón violento, como si una fuerza invisible intentara arrastrarla hacia adentro. Las imágenes cambiaron repentinamente, rostros de otras víctimas aparecían, sus miradas llenas de tristeza. Eran vecinos, amigos, cada uno atrapado en el mismo destino trágico. Mamá. Sofía gritó, viendo cómo su madre luchaba contra la oscuridad. Verónica sabía que tenía un momento, una decisión que tomar. Liberar a esas almas a riesgo de perderse en el intento, o salvarse a sí misma y a su hija. El espejo vibró aún más, el cristal agrietándose mientras el espíritu de Marta reía con voz burlona. ¿Vas a salvar tu propia piel o la de los demás? Con el corazón latiendo desbocado, Verónica se enfrentó a su reflejo y gritó, nadie más sufrirá. Este ciclo se acaba aquí. Al instante, una oleada de energía la atravesó. Se sintió ligera, pero ¿a qué precio? La sala temblaba. Las sombras se arremolinaban furiosas, tomando formas grotescas mientras un grito atronador resonaba en sus oídos. La advertencia de Marta flotaba en el aire, pesada como un manto. El espejo se rompió, y con él, un chillido lastimero llenó la habitación. Verónica, sintiendo que el tiempo se detenía, miró a su alrededor. La habitación había cambiado. Cada sombra irradiaba una energía más oscura. Mamá, ¿qué hemos hecho?, preguntó Sofía, con sus ojos llenos de terror. El espejo ahora era solo un marco, vacío, como si algo más estuviera en juego. De pronto, otra figura apareció, esta vez más familiar. Era su propio reflejo, pero no la Verónica que conocía. ¿Pensaste que serías libre?, dijo su doble con voz helada, sonriendo de una manera que le heló la sangre. Verónica entendió que lo que había liberado era el verdadero horror, una sombra de sí misma había regresado para cobrarse lo que le pertenecía. ¿Podrá resistir y salvar a su hija antes de que sea demasiado tarde? Verónica se quedó paralizada, sintiendo como la sombra de su reflejo se acercaba lentamente. La figura era idéntica a ella, pero había una maldad en sus ojos que la hacía completamente ajena. No. No puedes estar aquí, gritó Verónica, intentando retroceder, pero la habitación se había encerrado a su alrededor, como un laberinto que la atrapaba sin salida. Sofía, atrapada entre la confusión y el miedo, buscó refugio detrás de su madre. Mamá, llamó, su voz temblorosa resonaba en la atmósfera cargada de tensión. Verónica no podía dejar que su hija viera el miedo que now corría por sus venas. Esto no es real, es solo un reflejo, se decía a sí misma, tratando de convencerse mientras sus ojos se mantenían pegados a la figura oscura. Pero el reflejo avanzaba, cada paso resonando como un eco, incrementando el terror que sentía. ¿Qué quieres de mí?, preguntó, su voz apenas un susurro. Quiero lo que es mío, respondió la sombra, con un tono burlón que hacía que el cabello se le erizara. Te has atrevido a desafiar el pacto. Ahora yo me quedo, y tú serás quien lo pague. Sofía se atrevió a hablar. Mamá. No la dejes. Es una trampa. Silencio, niña, dijo el reflejo, girando su atención hacia Sofía. Tú también eres parte de esto. Tu madre decidió arriesgarlo todo. Me liberó. Verónica sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. No, no estoy dispuesta a aceptar esto. No lo haré, gritó, mientras las sombras alrededor de ella comenzaban a servir de escalera hacia una oscuridad profunda. Eres débil, susurró la sombra, acercándose aún más. Lo has sido siempre. ¿Creías que podías cambiar el destino de los atrapados y vivir felizmente después? La ceniza del espejo roto empezó a elevarse en el aire,
creando figuras que danzaban alrededor de ellas, burlándose con voces que acentuaban la desesperación de Verónica. Los rostros de las víctimas atrapadas se reflejaban en la neblina gris, cada uno gritando pidiendo ayuda, pero también advirtiendo. Esto no lo puedes evitar, dijo la sombra con desdén. Forma parte de tu ser. Acepta lo que eres. De repente, el tiempo pareció distorsionarse. Las imágenes del pasado comenzaron a fluir en su mente, recuerdos de su niñez, risas olvidadas, risas que ahora parecían ausentes debido a ese pacto oscuro que había arruinado tantas vidas. Se dio cuenta de que había algo más que ella podría hacer. No estaba sola, Sofía estaba a su lado, y eso le dio algo de valor. Sofía, gritó, acercándose a ella en un acto de defensa. No puedo hacerlo sin ti. Tú eres la clave. ¿Cómo?, preguntó la niña, sus ojos aún inundados de terror. Debemos unirnos. No podemos dejar que te tomen. La alianza de luz es más fuerte que las sombras. Debemos enfocarnos en lo que somos en lugar de lo que pueden soportar. La sombra se rió, una risa que reverberaba en el pecho de Verónica. Insignificantes. Piensan que la luz puede vencer la oscuridad. La oscuridad siempre encuentra una forma de regresar. Eso no es cierto. Verónica extendió sus manos hacia Sofía, su corazón latiendo con fuerza, determinándose a crear un vínculo inquebrantable. Las dos comenzaron a entonar una canción que habían cantado juntas en momentos felices. La melodía llenó la habitación, creando resonancia con el cristal roto y sus sombras. El poder del amor, de la esperanza, comenzó a adquirir forma, pero la sombra no se rendía sin pelear. ¿Crees que eso puede detenerme? Yo soy la oscuridad. Ustedes son simples luces que se apagan con el tiempo, dijo, intentando sumergirlas en un caos palpable. Un destello de luz emergió entre ellas, iluminando el aire oscuro que las rodeaba. Verónica empezó a sentir una fuerza creciente, una energía que desafiaba el temor. Las sombras comenzaron a encogerse, como si su luz las quemara. Juntas, Sofía. Juntas, gritó Verónica con fervor. La habitación estalló en un estallido de luz, pero mientras la luz avanzaba, la sombra sonrió. Aún no saben lo peor. Hay secretos dentro de ti que ni siquiera conoces y en ese instante, el vidrio astillado del espejo brilló de un color negro profundo, reflejando una imagen de un lugar aún más sombrío que aquel. La luz titilante las envolvió, llevándolas a un lugar que desafiaría todo lo que conocían. Verónica y Sofía se encontraron en una pared de oscuridad, con solo el eco del silencio a su alrededor. Lo que les esperaba en ese nuevo espacio podría ser tan aterrador como lo que habían enfrentado hasta ahora. La pregunta se susurraba en sus oídos, ¿realmente habían escapado de la oscuridad? El silencio era abrumador. Verónica sintió que el aire se volvía denso a su alrededor, como si la oscuridad intentara aplastarlas. Ella y Sofía estaban inmóviles, mirando a su alrededor, tratando de discernir algo, cualquier cosa, en ese vacío negro que parecía interminable. «Mamá, ¿dónde estamos?», Sofía preguntó, su voz quebrada resonando en el espacio en blanco. Verónica no tenía respuestas, solo el eco de la amenaza que había dejado atrás. Pero, al mismo tiempo, la sombra de su reflejo latía dentro de su mente, sus palabras aún frescas. Aún no saben lo peor. Un escalofrío recorrió la espalda de Verónica al pensar en lo que eso podía significar. Las imágenes de las almas atrapadas en la niebla gris volvieron a su mente, y, de repente, se dio cuenta de que no podían esperar. Sofía, escúchame. Debemos mantenernos unidas. No importa lo que pase, tú y yo siempre juntas, dijo, intentando transmitir valor a su hija. La respuesta de Sofía fue un simple asentimiento, pero su rostro estaba pálido, y Verónica podía sentir la ansiedad palpitar en la pequeña. Entonces, la oscuridad empezó a moverse. No era solo un vacío, sino que parecía cobrar vida, ondulando y girando alrededor de ellas. «Mamá». Sofía gritó, asustada, mientras la oscuridad aumentaba. Verónica se agachó, abrazando a su hija, viendo cómo las sombras se pulsaban con una intensidad inquietante, como si quisieran devorarlas. «No tengas miedo. Solo respira», le dijo. Pero era difícil. De repente,
un susurro, suave como el viento, surgió entre las sombras. Verónica, Verónica, Verónica. La voz era un eco entrelazado con risas burlonas. Verónica miró hacia el origen del sonido, buscando una figura, un rostro que pudiera ser más que un mero conjunto de sombras. Sofía, ¿escuchas eso?, preguntó nerviosamente. Su hija sintió, los ojos bien abiertos, pegada a su madre. Verónica intentó levantarse, pero, al hacerlo, sintió como el suelo se transformaba en una superficie viscosa y negra. La sombra estaba regresando, más fuerte que antes. No puedes huir de tu pasado, Verónica, dijo la voz, repleta de desprecio. A su alrededor, las sombras comenzaron a formar figuras distorsionadas, y en medio de ellas, se podía ver lo que parecían ser escenas familiares. Era su infancia, momentos que pensó que había olvidado, revelando secretos ocultos. No, gritó, volviendo a caer de rodillas, las imágenes inundando su mente. Vio a su madre, los ojos apagados, y recordó las promesas rotas que hicieron el día en que se selló el pacto. Esto no es justo. No soy yo quien debe pagar. La voz retumbó nuevamente, pero eres tú quien decidió. Ahora, eres parte de mí, y yo de ti. Verónica sintió que algo dentro de ella temblaba, revisitando el impacto de sus decisiones pasadas. La oscuridad se reía de su agonía. Sofía, enfócate en algo bueno, en lo que más ames, le dijo mientras apretaba su mano. La niña cerró los ojos, y Verónica vio su lucha interna. Entonces, en un acto de desesperación, comenzó a recordar cada momento feliz que había vivido, las risas, las historias que creó con su hija, y conjuró cada imagen en su mente. ¡Fuerza!, exclamó, mientras la luz empezaba a brillar de nuevo, aunque tenue. Sofía, al abrir los ojos, vio que su madre luchaba contra la sombra. «Mami», gritó, y comenzó a imaginar su propia luz, su amor, pero la sombra no se quedó de brazos cruzados. Burlarse de su propia verdad no hará que desaparezca, Verónica. Deben enfrentarse a lo que son. Sé lo que ocultas. El pánico heló la sangre de Verónica. Las palabras de la sombra eran punzantes, pero ella sabía que debían seguir adelante. Aceptar su verdad, sus miedos, podría ser el único camino hacia la libertad. Pero antes de que pudiera tomar esa decisión, la oscuridad se arremolinó furiosamente. Un nuevo lugar apareció en la penumbra, algo inesperado. Era un rostro familiar, uno que había intentado olvidar, su padre, con una expresión sufriente, apareciendo entre las sombras. «Nunca debiste venir aquí». Verónica miró a Sofía, su mirada llena de interrogantes y terror. «Mamá, ¿quién es él?». El eco de la verdad comenzaba a desplomarse sobre ellas como una presión asfixiante. Ya no podían escapar. El tiempo para decidir había llegado. ¿Estamos listas para enfrentar lo que hemos ocultado?, se preguntó Verónica, mientras el horror comenzaba a tomar forma, y en ese instante, una risa resonó alrededor de ellas, un sonido que prometía un destino oscuro, revelando que el verdadero viaje apenas comenzaba. La risa se transformó en un eco ensordecedor que reverberaba en el vacío, como si los propios muros de la oscuridad se retorcieran ante ellas. Verónica apretó la mano de Sofía con más fuerza, su corazón latiendo con la furia de un tambor en guerra. Al mirar de nuevo al rostro de su padre, el terror creció en su pecho. Los recuerdos reprimidos brotaban como caballos desbocados, y no podía huir de ellos. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué no simplemente? Verónica vaciló, suspirando por el peso de las palabras. Se obligó a mirar hacia su padre, temiendo lo que escucharían. Porque tu sombra, Verónica, siempre estará a tu lado. Siempre te ha seguido, dijo él, su voz entrecortada, como si hablara desde un abismo. Las sombras giraron a su alrededor, moldeando formas grotescas que atrapaban recuerdos que no quería enfrentar. Mamá. Sofía chilló, y Verónica giró la cabeza hacia su hija, quien ahora estaba retrocediendo. El miedo se reflejaba en sus ojos. No quiero eso. No quiero verlo. Debes hacerlo, Sofía, dijo la madre, forzando la valentía a través de su voz temblorosa. No podemos huir de lo que somos. Con cada palabra, la oscuridad se encogía y se expandía, como si respondiera a su lucha interna.
El padre dio un paso hacia adelante, y la penumbra pareció abrirse ante él. La verdad te liberará, Verónica. Pero primero, tienes que mirar hacia adentro. En ese instante, la escena se volvió turbia, como un recuerdo desvanecido, y vio su niñez, un pequeño patio, un juego de escondidas, la risa de su madre. Pero había algo más. La sonrisa de su madre se torció, y en vez de risas, Verónica oyó gritos ahogados, murmullos que hablaban de desesperación y abandono. La realidad que construyó se desmenuzaba ante sus ojos. No, gritó. No es verdad. Ya no soy esa niña. La figura de su padre se desvaneció lentamente. Pero sigues siendo los ecos de tu historia, hija. No puedes escapar de lo que has dejado atrás. La oscuridad se encarnó en una serpiente y los recuerdos comenzaron a fluir como un torrente, envolviéndola en un abrumador remolino. Sofía, paralizada por el miedo, encontró el coraje necesario. Mamá, tú puedes hacerlo. Eres fuerte. A pesar de su propio terror, las palabras de su hija fueron un baluarte contra la negrura. Verónica respiró hondo, mirando al rostro de Sofía, su luz en medio de la tormenta. No estoy sola, murmuró para sí misma, como un mantra. Sofía, vamos a enfrentarlo juntas. Con resolución, empezó a agrupar sus recuerdos, cada uno un hilo luminoso que podía unir y convertir en fuerza. La luz brilló a su alrededor, empujando las sombras hacia atrás, como un faro que ilumina el camino en la noche más oscura, pero las sombras no se rendirían fácilmente. ¿Y qué pasa con los secretos que han quedado sin resolver? Retumbó la voz, la risa burlona regresó, esta vez más cercana. Aún hay cosas que teme, secretos que podrían destrozar su pequeño mundo. De repente, la oscuridad se dispersó, revelando un nuevo pasaje, una entrada a un lugar familiar, un sótano olvidado que había sido su refugio en la infancia. No puedo volver allí, el terror la paralizaba. Aquel espacio siempre había sido hogar de sus miedos más profundos. Sofía la miró, con el rostro angustiado. ¿Qué hay ahí, mamá? ¿Qué oculta la oscuridad? Las respuestas, Verónica contestó, aunque su voz sonó débil. La risa de la sombra se convirtió en un susurro desgarrador, como si la propia oscuridad estuviera desafiándola. Ve, si puedes enfrentarlo o quedarán atrapadas aquí para siempre. A pesar de la tentación de dar marcha atrás, Verónica sintió un fuego nuevo en su interior. Sofía, tenemos que entrar. Es hora de enfrentar todo lo que hemos eludido. La niña, aunque asustada, asintió. Juntas, se adentraron en la oscuridad, el eco de sus pasos resonando como un reloj marcando el tiempo que se acaba. Cada paso las acercaba a una verdad aterradora y liberadora, pero justo cuando estaban a punto de cruzar el umbral del sótano, la voz resonó nuevamente: ¿estás lista para descubrirlo? ¿Qué realmente has escondido? La verdad duele, y lo que encuentren tal vez no sea suficiente para salvarlas. Un escalofrío recorrió a Verónica mientras la tensión se multiplicaba en el aire. La oscuridad parecía adueñarse de sus pensamientos, y el destino se acercaba, ominoso y palpable, como un pálpito en la nada. ¿Sobrevivirían al encuentro con lo que los había atormentado tanto tiempo? La respuesta estaba detrás de esa puerta negra que las miraba fijamente, dispuesta a revelar lo que permanecería sellado. La puerta del sótano crujió ominosamente cuando Verónica la empujó, revelando un espacio que resumaba el aliento frío de recuerdos olvidados. Un aire viciado, cargado de polvo y ecos lejanos, les dio la bienvenida. Las paredes estaban cubiertas de humedad y sombras, creando un ambiente sofocante que pareciera devorarlas con cada paso que daban. Esto es solo un mal sueño, murmuró Sofía, su voz temblando como una hoja al viento. No, hija. Es un eco de nuestro pasado, respondió Verónica, la determinación ahogándose en un nudo de ansiedad. Con cada paso que daban hacia adentro, las luces de su propia memoria comenzaban a brillar, pero también a desvanecerse bajo la presión de la oscuridad. Mamá. Sofía gritó de repente, señalando una esquina del sótano donde los viejos juguetes de su infancia estaban amontonados. Antiguos osos de peluche, muñecas con miradas vacías y un tren de juguete cubierto de telarañas. Una imagen perturbadora y familiar. ¿Qué es esto?
Son cosas que creímos haber dejado atrás, objetos que representan lo que somos, contestó Verónica, atrapando la mirada de su hija. Su corazón palpitaba con fuerza. Cada uno guarda un fragmento de nuestra historia. Al acercarse, Verónica sintió un escalofrío recorrer su espalda. A medida que revisaba los juguetes, un estallido de recuerdos apareció repentinamente, como si alguien hubiera abierto una compuerta en su mente. La risa de su madre resonaba en sus oídos, entremezclada con el llanto de un niño: no me dejes sola. Mamá. Sofía apretó su mano con fuerza, el brillo de sus ojos marcando la confusión. ¿Por qué está? No lo sé. Verónica apenas terminó la frase cuando, de repente, una sombra se proyectó sobre ellas. Algo se movía en las profundidades del sótano, una presencia palpable que parecía alimentarse de sus temores. La caricia fría de la oscuridad se transformó en una presión inaguantable. Verónica miró hacia el fondo y vio algo que la hizo retroceder. Un espejo viejo, cubierto de suciedad y sombras. En su reflejo distorsionado, pudo ver momentos de su vida entrelazados con visiones de horror. Allí estaba ella de niña, aterrorizada tras la puerta del sótano, y al lado, una figura oscura que parecía ser su madre. Pero su rostro no mostraba amor, sino una mezcla de desesperación y rabia. Mamá, no quiero ver eso. Sofía gritó, y Verónica, sintiendo que su propia vida se desmoronaba, tomó un paso hacia adelante, enfrentando su reflejo. No soy esa persona. No soy la niña que tiene miedo de la oscuridad. La risa burlona llenó el aire y el espejo estalló en 1000 pedazos, desparramando chispas oscuras que brillaban por un momento antes de extinguirse. En el caos, emergieron nuevas sombras que danzaban y se retorcían a su alrededor. Mamá, ¿qué ocurre? Por favor, no me dejes aquí. Sofía gritó, aferrándose a su falda con fuerza, desesperada. Necesitas enfrentar la verdad, Sofía. Esta oscuridad alimenta nuestro miedo, respondió Verónica, sintiendo que su propia voz se volvía distante, como si estuviera siendo arrastrada por un torbellino de emociones. Seguimos huyendo, pero nunca nos marchamos de aquí. Las sombras comenzaron a cobrar forma, susurrando secretos olvidados que se entrelazaban con los ecos del pasado. La desesperación, el abandono resonaban con una melodía inquietante, haciendo que Verónica cayera de rodillas, sintiéndose una vez más como la niña que había sido. Entonces, en un último intento de conexión, Sofía respiró hondo y se mantuvo frente a su madre, con la mirada llena de temor, pero también de esperanza. Nosotras podemos enfrentarlo. Juntas. Con un gesto decidido, Verónica se levantó, sosteniendo la mano de Sofía. Sí, juntas, afirmó. Vamos a revelar estos secretos y a librarnos de ellos. Mientras avanzaban hacia el fondo del sótano, un último grito estremecedor resonó en el aire, razón por la cual Verónica se detuvo en seco. ¿Quién está ahí? Muéstrate. Un silencio aplastante las envolvió antes de que una risa desgarradora resonara desde las sombras. ¿Están listas para lo que viene? La verdad no siempre es lo que parece. La oscuridad se espesó, y las luces parpadearon, como si el universo estuviera a punto de revelar un terror más profundo. ¿Qué habría en las sombras que habían llamado por tanto tiempo? El eco de una historia que jamás habían querido contar estaba a punto de salir a la superficie. A medida que avanzaban con cautela, la oscuridad se sentía casi viva, una manta pesada que las envolvía, haciéndolas dudar de cada paso que daban. Las sombras parecían danzantes, riendo entre susurros que se mezclaban con los latidos acelerados de sus corazones. Mamá, ¿escuchas eso?, preguntó Sofía, su voz apenas un hilo, su mirada barría la penumbra, esperando ver algo moverse. Cálmate, Sofía. No es más que el eco de nuestro miedo, respondió Verónica, tratando de mantener la calma, pero su propio espíritu se desgastaba, cada palabra perdida en un abismo de desesperación. Las sombras comenzaron a formar figuras vagamente familiares, y el aire se volvió más denso, casi opresivo. Verónica no podía evitarlo, desde la esquina de su ojo, vislumbró una silueta con un rostro conocido, uno que había estado enterrado en lo más profundo de su mente. Su madre. Apreté mis labios, cerrando los ojos mientras un escalofrío recorría su espina dorsal. Mamá, no.
Sofía gritó, apretando su mano con más fuerza, como si intentara anclarla a la realidad. No la mires, no mires atrás. Verónica se giró y vio lo que Sofía había visto, una figura blanquecina, rodeada de una luz tenue que parecía emanar de las paredes mismas. Un rostro pálido, con ojos oscuros que reflejaban un vacío profundo. Tu madre ha venido a buscarte, resonó una voz que parecía surgir de todos lados a la vez. Siempre estuviste destinada a volver aquí al dolor. El eco de aquellas palabras era una cadena que empezaba a arrastrarlas hacia las profundidades del sótano. Verónica sintió que el aire escaseaba, y en un impulso desesperado, comenzó a caminar hacia adelante, empujando la sombra hacia atrás con una mano extendida. Déjala en paz. Sofía gritó, el pánico apoderándose de su voz mientras su madre seguía avanzando. Las manos de Verónica estaban heladas, un sudor frío corría por su frente. Sofía, no te acerques, le advirtió, su voz cargada de temor. Las sombras parecieron reírse de su miedo y se arremolinaron a su alrededor, ocultando la figura que había una vez sido su madre. Sin embargo, de la oscuridad emergió otra sombra, más difusa, que tomó forma, un niño pequeño, los ojos brillantes, la frente surcada de lágrimas. Me olvidaste, lloró el niño, su voz era un grito desgarrador que se estrellaba contra las paredes. Siempre quedé aquí. Nunca te fui olvidada. No, no. Esto no puede ser real. Verónica balbuceó, su equilibrio desvaneciéndose bajo la presión de la revelación. ¿Sería aquel niño un reflejo de su dolor o algo aún más siniestro? El niño se acercó, sus pasos eran silenciosos, pero su presencia era abrumadora. Tú lo elegiste, Verónica. Ahora es tu turno de enfrentar tu pasado. No hay salida, no hasta que lo hagas. El aire se volvió más frío, casi helado, y las luces comenzaron a titilar frenéticas, creando un espectáculo de sombras y ecos que se alzaban como un mar oscuro a su alrededor. Verónica cerró los ojos, tratando de bloquear la desesperanza que crecía en su pecho, mientras Sofía gritaba nuevamente, llamándola, anhelando a su madre. Mamá, ¿qué hacemos? Dímelo. En la penumbra, un destello de incertidumbre se apoderó de Verónica. La voz del niño resonaba nuevamente, la verdad, Verónica. Solo la verdad liberará a Sofía. No puedes dejarla caer como tú lo hiciste. Las sombras comenzaron a apretarse, susurrando secretos en un lenguaje que hacía eco en su mente, estallando en fragmentos de recuerdos y arrepentimientos enterrados. Verónica sabía que no podían seguir huyendo, que enfrentar aquello era el único camino hacia la salvación. En un momento de lucidez, gritó con todas sus fuerzas, vamos a enfrentarlo. Juntas. Pero justo cuando las palabras abandonaron sus labios, el sótano tembló bajo sus pies, como si el mismo suelo se negara a permitirles avanzar. Una risa gutural resonó, y la figura de la madre se difuminó en el aire. ¿Estás lista para la verdad, Verónica? Porque no será fácil enfrentar lo que has escondido, murmuró la oscuridad, abriendo un abismo. Ante ellas, al borde de una revelación desgarradora, Verónica miró a Sofía, sintiendo el apretón de su mano. ¿Sobrevivirían a los secretos que las esperaban? ¿Sería el pasado el que saldría victorioso una vez más? El miedo la envolvió, y la sombra que danzaba a su alrededor estaba a punto de revelar su sonrisa más cruel. Verónica se quedó petrificada ante el abismo que se abría a sus pies, un vacío que parecía prometer la revelación de todos sus secretos. La oscuridad giraba con una danza cruel, implacable, y en ese instante, su corazón se hizo pesado por el recuerdo doloroso de todo lo que había escondido. Las sombras, susurros de su pasado, entrelazaban historias de felicidad y sufrimiento al mismo tiempo. Mamá, no tengas miedo. Sofía gritó, su voz resonando con una valentía que parecía tener el calor del sol. Era ese fuego interno lo que mantuvo a Verónica enfocada, uniendo sus fuerzas a las de su hija, sabiendo que no podían enfrentarse a la oscuridad por separado. ¿Qué hay detrás de esta puerta?, preguntó Sofía, sus ojos brillando con la mezcla de miedo y curiosidad. ¿Tú lo sabes? Verónica respiró hondo, sintiendo el nudo en su garganta, el peso de sus decisiones. Sí, Sofía. Debemos mirar hacia adentro. Solo ahí podremos encontrar lo que necesitamos.
Se acercó al borde del abismo, sintiendo como el frío la llamaba a zambullirse en sus profundidades. Esto es lo que debemos hacer. Quiero que te aferres a mí. Con un último vistazo entre el profundo vacío y el rostro lleno de luz de su hija, se lanzó hacia adelante, tomándola de la mano. Las sombras giraron a su alrededor como un torbellino, intentando despojarlas de valor, de su esencia. Pero cuando cada paso que daban resonaba con la determinación de mentes unidas en contra de la oscuridad, las imágenes comenzaron a revelarse, en fragmentos de memorias. Recuerdos de su infancia, risas en el patio trasero, el aroma de la comida en la cocina, el roce de una mano protectora. La imagen de su madre la observaba, pero en lugar de terror, Verónica sintió compasión. Su madre había luchado con sus propios demonios. ¿Por qué no me dejaste ver esto?, murmuró con voz quebrada, mientras los ecos resonaban con la respuesta. No quería que sufrieras como yo, parecía decir la imagen, desvaneciéndose ante la verdad que manaba como un manantial familiar. Entonces, el niño apareció nuevamente, sus ojos llenos de dolor, mirándola a través de un velo gris. Ahora es tu turno de aceptar lo que sucedió, de hablarlo, de perdonar, antes que el ciclo comience de nuevo. No, gritó Verónica, tomando el peso de la realidad. Recordó las noches de desamor, las palabras hirientes, las promesas desvanecidas. Sin embargo, en el fondo de su ser, entendía que no solo debía enfrentar la culpabilidad por no haber protegido a su hija, sino también por no haberse aceptado a sí misma. Vamos, Sofía. Él tiene razón. No puedo huir más, dijo mientras sentía la energía del amor que la unía aún más a su hija. Debemos ser fuertes. Juntas, enfrentaremos la verdad. Debo perdonarme. En ese momento, Verónica sintió que sus fuerzas renacían, una calidez empezaba a embargar el ambiente, desvaneciendo las sombras, convirtiendo el oscuro sótano en un claro iluminado de recuerdos sanadores. Las figuras danzantes fueron reemplazadas por las memorias de su madre. Perdóname, susurraron en un eco suave, mientras la luz brillaba con más fuerza. Eres parte de mí, y yo de ti. No solo a ti, también a mí misma, respondió Verónica, sintiendo que el peso de su historia comenzaba a disolverse. Juntas, comenzó a murmurar las palabras de un nuevo pacto, uno de amor y aceptación. Las sombras retrocedieron, como si el poder de la verdad se convirtiera en su escudo. No permitiré que me controlen más, gritó con una voz que resonó más allá de los muros del sótano. Y con su nueva fuerza, la oscuridad comenzó a disiparse, llevándose consigo los gritos de temor y dejando espacio a un resplandor de paz y redención. La luz se expandió y liberó a cada alma atrapada, los ecos de risa se unieron, y el niño ya no estaba solo. Gracias por liberarnos, susurró uno de ellos, y Verónica sintió como un peso se aligeraba en su pecho. Así, de la oscuridad, renació la esperanza. Verónica y Sofía se tomaron de la mano, sintiendo el hilo fuerte del amor que las unía. Habían enfrentado no solo sus miedos, sino también el dolor que arrastraban de generaciones. En su corazón, sabían que el camino hacia adelante sería uno de valentía y crecimiento, un viaje en el que, juntas, nunca serían derrotadas por la oscuridad. Mientras se alejaban del sótano, la luz envolvía cada rincón, y el eco del pasado se desvanecía, dejando solo el brillo de un futuro renovado. Siempre juntas, mami, Sofía dijo, y Verónica sonrió, sintiendo que sus palabras encarnaban la promesa de un nuevo comienzo. Una vez fuera, en la luminosa noche, Verónica y Sofía miraron la luna. Estamos a salvo, murmuró, mientras una suave brisa acariciaba sus rostros. Lo que había sido una sombra se tornaba ahora en luz, una luz que siempre había estado en ellas, esperando ser descubierta. No olvides nunca esto, Verónica le dijo a Sofía. Nunca más nos dejaremos dominar por el miedo. Y así, avanzaron hacia el futuro, dejando atrás el pasado, pero llevando consigo la lección más poderosa: la luz siempre vencerá a la sombra, y el amor es la clave de todo. Ahora, con el final de esta historia, te pido que no te vayas así. Necesitas suscribirte ahora mismo a nuestro canal y no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y hacer crecer esta comunidad. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final tan inesperado.
Y compártelo instantáneamente con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conmovedora conclusión. No esperes ni un segundo más para mostrarnos tu apoyo y ser parte de nuestro viaje. Gracias por estar aquí.